Bienvenidos a esta entrevista del archivo AINI. En esta ocasión nos acompaña el poeta Hubert Matiuá. Él estudió licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Guerrero, en México, y la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es estudiante de doctorado en Letras Mexicanas por la misma institución. Sus líneas de investigación abarcan la literatura, la filosofía y la historia de las ideas de los pueblos originarios del Abya Yala. Ha recibido varios premios, voy a leer algunos. En el 2016 obtuvo el primer premio en lenguas originarias Sezontle. En 2021, el premio PEN Translates Award para traducción de obra al inglés con el libro The Dog's Dreamed. En el 2022 recibió el premio Prince Claus Seat Award. En el 2022 obtuvo la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte y la beca NDN Radical Imagination. También ha publicado distintos libros. Además de español, escribe en dos variantes del MEPA, lengua propia de la región de Silacayota, Acatepec, Guerrero, México. Voy a leer algunos de los títulos que él ha publicado. Piel de Tierra, en el 2016, Cordel Torcido, publicado en el 2018, Gente de Piel, en el 2020, en el 2021, el libro Comisario Jaguar, sobre el cual nos concentraremos en esta entrevista, y el Cómo del filosofar de la gente piel en el 2022. Es importante resaltar que es creador del proyecto Gusanos de la Memoria, proyecto en el que colabora con otros artistas e investigadores. Poeta, bienvenido al archivo AINI y gracias por aceptar esta entrevista. Un gusto, Diego. Un saludo a todos los que nos miran y escuchan. Gracias, poeta. Inicio entonces con la primera pregunta. Es más anecdótica. ¿Con cuál lengua descubriste que eras poeta? ¿Con el MEPA o con el español? Bueno, justo es uno para esa respuesta se tiene que remitir justo a emociones, ¿no? Yo tenía una abuela con la que compartí gran parte de mi infancia en la región de la montaña, en una localidad que se llama El Obispo. De ahí yo emigré para seguir estudiando. Cuando estaba estudiando la preparatoria en la ciudad de Tlapa, justo el día de fin de curso, de la clausura, pues recibí la noticia que mi abuela había muerto. Y entonces quise volver ese día, pero con las lluvias intensas como las que caen en esta región, pues no nos permitió llegar ese día, sino que hasta el otro día, ¿no? Ante esta partida de mi abuela, pues a mí me generó una ausencia muy fuerte. Pasaron los días y pasaron los meses, hasta que un día regresé queriendo encontrar a mi abuela a la casa donde ella había vivido, pues no encontré nada, ¿no? Estaban sus cosas, pero ella no estaba. A los caminos a los que nosotros habíamos andado y no estaba. La busqué en el Camposanto, ¿no? Dije, bueno, es ahí donde se supone que están sus restos. Y fui, pero también encontré la ausencia en ese lugar y no estaba mi abuela. Entonces me di cuenta que en ninguna parte que yo la buscara, ella no estaba. Y solamente había un lugar en la que ella sí estaba, y ese lugar era mi memoria, ¿no? Todo lo que yo recordaba, todo lo que yo la podía pensar, ahí ella estaba viva y podía mirarla y podía sentirla y la podía escuchar en la memoria. Entonces, sin querer,
empecé como un ejercicio de querer plasmar esa memoria como para mantener viva ese recuerdo de mi abuela. Fue cuando yo empecé a recordar también mi relación con mi abuela desde la infancia. Y eso me llevó a escribir, este, ¿no? Eso me llevó, no sé si era poesía o no lo era, pero eso me llevó a escribir. Y ese sentimiento que yo tenía necesariamente salió en la lengua mepa, ya que yo en esa lengua, pues, es más profunda para mí. Y era una lengua por la cual yo había aprendido a nombrar el mundo y era una lengua necesaria para expresar el dolor y la ausencia la que yo estaba atravesando en ese momento. Fue así que yo empecé a escribir desde esta lengua lo que yo sentía. Es necesario aclarar que yo no sabía escribir la lengua mepa, todos sus términos, todo cómo se escribe, como nos lo enseñan los lingüistas. La escribí como la sentí, sin importarme mucho si eso era lo que sonaba según lo escrito, ¿no? Y lo hice así, sin detenerme mucho en esos detalles. Y fue así que empecé a escribir muchos poemas en gran parte de un tiempo. No fue un año, fueron varios años que escribí y escribí para mi duelo, mi memoria. Escribí todos esos poemas y los titulé Gonatse, Luna que amanece, porque dentro de toda esta memoria recordé que mi abuela, como cualquier niño, pregunta siempre a los mayores esta posibilidad de si fueras un animal, ¿qué animal serías? Si volvieras a nacer, ¿cómo te gustaría ser llamado, no? Y mi abuela me había dicho que a ella le hubiera gustado el nombre de Gonatse, Luna que amanece. Por eso es que yo, como puse título a estos poemas, sentimientos, recuerdos, anécdotas, de esa manera, ¿no? Y muchos de estos trabajos que escribí, pues fueron como quedando en los distintos lugares, incluso donde yo iba, ¿no? No les daba tanta la importancia de cuidarlos como un escrito, más bien lo estaba haciendo como para también yo soportar mi duelo. Y pasó el tiempo hasta que empecé a escribir de una manera más constante. Es que me di cuenta que todo lo que yo había escrito, pues, era parte fundamental en cómo yo concebía la poesía, ¿no? Por eso es que dentro de muchos libros que tengo, siempre va a aparecer la figura de la abuela y van a estar presentes algunos de estos poemas, ¿no? Como una raíz, como un árbol que echa raíz en los distintos libros que he escrito. Así aparecen estos poemas que escribí en aquellos años en varios de mis libros, ¿no? Y fue así que me empecé a interesar en escribir desde la lengua mepa. Y ya todo lo que vino después, ya cuando me empecé a ser más constante en la escritura y mirarlo desde otra manera, pues ya fue como una cosa más consciente de hacerlo desde la lengua y después también obviamente en ese diálogo de la lengua y del español como un tránsito de ida y vuelta, ¿no? Poeta, en esta relación que nos planteas entre la lengua mepá, el descubrimiento de la poesía, la memoria de tu abuela, la casa de tu abuela, la presencia de la raíz, como tú lo has dicho, quiero preguntarte algo que ya lo mencionaste en tu respuesta, y es, ¿qué piensas de aquello que no se puede traducir de una lengua a otra? ¿O todo se puede traducir del mepá al español? Y otra pregunta ahí seguida, ¿qué implica moverse poéticamente en dos lenguas? Bueno, yo creo que cada lengua tiene un territorio, una historia, que
que configura su sonido, su manera de expresarse de ese mundo donde está, y esa expresión va a ser una particularidad, y por eso es que va a haber palabras que no se van a poder traducir, ¿no? Porque solamente pertenecen a ese territorio, a esa emoción, o a esa gente, ¿no? Que es difícil de traducirlos. Y sobre todo sucede en la lengua, en todas las lenguas, creo, pero a veces en la lengua MEPA, que es una lengua tonal, sus tonos son muy particulares, significa que una palabra puede escribirse de la misma manera, sonar de la misma manera incluso, pero significar cosas muy distintas, ¿no? Entonces, con todo este juego de sonidos y formas, onomatopeyas, el sonido del dolor, el sonido del hambre, el sonido de los colores, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden traducir y creo que y es necesario que no se traduzcan, que se mantengan ahí porque pertenecen a esas emociones y a esas historias, ¿no? Hay colores, por ejemplo, que son muy, muy difíciles de expresar y sabores también, ¿no? Y muchas cosas que están ahí presentes. Y en ese sentido, yo creo que debe llegarse hasta cierto término, la traducción, ¿no? O sea, la traducción es algo muy importante y a esto va encaminado a lo que preguntabas, ¿no? La segunda pregunta, que implica justo moverse en dos mundos. La traducción es justo eso, ¿no? La traducción es la posibilidad de dialogar con dos mundos, de ida y de vuelta. Cuando uno traduce, es muy consciente de lo que está traduciendo y al serte consciente de lo que estás traduciendo, hay un respeto hacia lo que nombras desde cada cultura, ¿no? Y ese respeto no es un respeto que no te importe al otro, sino por el contrario, tratas de que ese respeto se mantenga en la traducción que haces. Y yo creo que todos deberíamos aprender a ser traductores en la vida cotidiana, porque así aprenderíamos a respetar todas las culturas, porque todas las culturas son diversas y la traducción siempre va a ser necesaria para el diálogo de las culturas, ¿no? Y, y en este sentido, nosotros que creamos poesía desde la lengua propia, pero hemos aprendido a crear esta poesía en una lengua hegemónica, que es el español, por eso es que nos autotraducimos. Entonces transitamos tanto en lo propio como también en la otra lengua hegemónica que también es nuestra, ¿no? Pero también somos ese puente de diálogo de dos mundos, esa necesidad de mantenerse vivos en resistencia de todas las maneras posible, porque mientras una cultura más formas de resistir tiene, pues más posibilidades tiene de mantenerse en ese territorio, en esa vida donde está, ¿no? Por eso es que yo pienso que esto de manejarse en dos mundos es como, desde la concepción MEPA podríamos decir algo así como poetas, piel de dos mundos, ¿no? Porque a partir de dos mundos es que sentimos y nombramos y pertenecemos a un tiempo en el cual es necesario estar así, ¿no? Porque también hay otra poesía, otras formas de expresión, de escritura de nuestras comunidades que no necesitan ser traducidas a como nosotros lo hacemos, ¿no? Me refiero a esa poesía tan necesaria que tienen los abuelos que suben a los cerros para pedir lluvia, porque solamente el que tiene el don de la palabra puede hacer llover y hacer brotar agua de las piedras, pero eso implica que llueva, que haya milpa, que haya alimento y que el pueblo se mantenga con vida y continúe, ¿no? Y si su palabra no se lleva, no se pide, pues habrá hambruna, habrá muerte, ¿no? Esa otra poesía que está en las comunidades es fundamental, ¿no? Es fundamental y cada una de ellas tiene su
espacio y su funcionalidad desde adentro. Y ahí pertenece. Y esta otra que nosotros hacemos también obedece a un tiempo y pertenecemos a ese tiempo de diálogo, a ese tiempo de dos mundos, a ese tiempo de sistematizar el pensamiento para nombrar el cómo vivimos, el cómo estamos, pero justo tiene que ver con la violencia que ha venido de afuera a desplazar nuestros pensamientos, nuestros sentires, y tiene que ver con una reivindicación desde el pensamiento y la lengua propia, ¿no? Poeta, partiendo de todo lo que usted nos ha hecho hasta el momento, ingresemos a sus poemas. Voy a leer algunos de sus poemas y respetuosamente intentaré pronunciar algunas de las palabras en MEPA y después haré unas preguntas específicas. Por ejemplo, en este poema que se llama Matayuá, incluido en el libro Comisario Jaguar, un poema dice: en la orilla del río creció nuestra guía, se repartió en los caminos y entre las piedras su flor miró al mundo. Dulce y amarga nació la calabaza. Cada año cambiamos de mando, bañamos a la niña Nichi, secamos su llanto y le ofrendamos. Así enseñamos a cada pájaro que vuela en el cielo, a cada roedor que abraza la tierra. Como la calabaza es la carne de los Mbo Matayuá, amarga cuando nos maltratan y dulce si respetan la vida que nos dejó Akun Chuayá. Poeta, la mención a la calabaza es recurrente no solo en este poema, sino en otros poemas, en su poesía. ¿Qué significa la calabaza en su poesía? ¿Por qué tiene un lugar central ahí, en su obra? Bueno, en ese libro justo está planteado en una región cultural, ¿no? Dentro de la cultura MEPA, podríamos decir que hay subculturas, y una de esas subculturas es de la gente de la calabaza, o sea, los Matayuwa. Gente, Matayuwa significa mata de río, Yuwa de guía de calabaza, ¿no? Pero esto tiene que ver con una historia de origen que hace mucho tiempo una deidad encontró una guía de calabaza muy grande, eh, y vio una calabaza y la partió en dos. La mitad de esa calabaza era dulce y la otra mitad era amarga. Y él dijo que la vida solamente podía ser posible si se llegase a combinar lo amargo con lo dulce para que la vida fuera posible, hubiera alimento en esa comunidad. Así es que nacieron los Bomatayuwa, gente de la calabaza, ¿no? Entonces, hay muchos rituales en torno a la calabaza en esa comunidad, ¿no? De hecho, justo el gentilicio de Mbomatayuga se puede traducir como gente de la calabaza, porque la calabaza fue la que dio origen a la cultura, a la política y todo lo que tiene que ver con esta comunidad, ¿no? Por eso es que en ese libro que tú mencionas, que es Comisario Jaguar, la calabaza tiene un papel fundamental porque es el origen del pueblo de Matayuga. No nada más es un pueblo, me refiero que es como varios pueblos. O sea, Matayuga incluso ahorita es como una referencia de origen, ¿no? Entonces, cada pueblo va a tener su río y su loma en donde nació la calabaza, ¿no? Y en ese lugar es donde van a ir a ofrendar todo la ritualidad que tiene que ver con cambios de gobierno, que tiene que ver con el espíritu y el miedo de la comunidad, espantar el miedo o pedir bienestar, ¿no? Entonces, no es como una comunidad específica también, incluso es como, por eso es como una región cultural que va a basar su pensamiento a partir de esta historia de origen. En este mismo libro hay un poema titulado Gente Ratón y el poema dice así: traigan a la gente ratón que horadó la loma y escondió bajo los matorrales
la semilla de nuestro nombre. Entreguémosles el primer diente de maíz para que no se coman nuestra cosecha. Bailemos con ellos hasta preñar de negro las nubes y hierva nuestra sangre en la orilla del rayo. ¿Por qué es importante bailar con la gente ratón, poeta? ¿Quién es la gente ratón? Bueno, justo en esta región cultural que te decía de los Mbomatayuba, hay varios rituales muy importantes. Entre ellos, justo hay un ritual que se llama la fiesta del ratón, que es Yaotzitni, que es la fiesta del ratón. Y hay otra que es como la fiesta del comisario, que es por la que hace referencia del libro. Pero en la fiesta del ratón, es una fiesta que se hace a principios de junio por la llegada de las lluvias, ¿no? Entonces, se hace una ceremonia donde se invita a los ratones, o sea, se agarra ratones, se les ofrenda a los ratones, se les pone flores en los cuellos, les da un alimento que es un alimento sagrado que nosotros llamamos agua, que es pozole de frijol, se pasan a la mesa de la comisaría, y se les da de beber alcohol, ¿no? Entonces, en toda esa ceremonia, a los ratones se les emborracha con la finalidad de que no encuentren las semillas de la calabaza, del frijol o del maíz y que dejen que las semillas germinen para que haya cosecha. Pero esto tiene que ver con una historia de origen más antes, o sea, con el origen básicamente de la política también de la Casa de Trabajo MEPA. Es una historia muy larga, pero la voy a resumir un poco. Pues también dentro de la historia MEPA de cómo nació el mundo, un hombre que fue al mundo de los muertos, ¿no? Que después fue al Micuí, al pueblo del Micuí, que es como el cielo, donde viven los rayos. Ahí encontró trabajo, pero un día le dijeron los rayos, quédate en la casa, a preparar la comida, nosotros volveremos en la tarde. Y le dieron 7 frijoles, 7 maíz y 7 vasos de agua, ¿no? Pero él pensó, bueno, eso es muy poquito, o sea, yo también quiero comer, nada más ellos piensan comer, y él le aumentó la cantidad de todo lo que le dijeron que iba a preparar, y al aumentar la cantidad, todo esto cuando empezó a hervir se empezó a multiplicar, ¿no? Entonces, esto al empezar a multiplicarse, pues él ya no sabía dónde meter tanto frijol y tanto maíz, entonces empezó a abrir varias ollas y todas esas ollas tenían diferentes tipos de tormentas que salieron corriendo, que escaparon y que hicieron un desastre en el mundo, ¿no? Entonces, después de que cayó ese desastre, los distintos tipos de tormentas en el mundo, a este hombre, los rayos le dijeron, bueno, tienes que componer lo que hiciste. Y entonces este hombre llamó a los animales, buscó ayuda por donde quiera para que le ayudaran a componer la milpa de la gente que había sido arrasada por las tormentas. Y dentro de todos estos animales, uno que fue el principal animal que ayudó en este trabajo de recuperar las semillas, el maíz, el frijol por su tamaño y por su destreza, fue el ratón. Entonces, el ratón fue el principal animal que trabajó para recomponer el mundo. Pero cuando los animales terminaron de trabajar, no hubo con qué pagarles, ¿no? Entonces llegó un acuerdo que los animales se cobraran en cada ciclo de cosecha, eh, la cosecha, o sea, ahora sí que la siembra, que ellos se cobraran por sí mismos en cada ciclo, aquella deuda ancestral de origen que tiene el hombre con ellos, ¿no? Es una historia muy amplia, y la función del ratón dentro de la comunidad es bastante interesante. Por eso es que el ratón se le considera el espíritu del maíz, ¿no?
el espíritu del aliento del maíz, de la semilla, de la siembra. Por eso es que en la comunidad también a esta fiesta se le llama la fiesta del espíritu, ¿no? Y gente ratón, porque para nosotros los ratones son gente como nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que hace referencia a esta gente, ¿no? A la gente ratón. Avanzando en el libro, en el poema Comisario Jaguar 4, voy a leerlo, dice así: Vicente, bebe el aguardiente, que haga canal en tus riñones y despierte lo amargo de tu carne. No permitas deshojen los soles de la niña de Matayuguá. Cuida la mesa en donde se vela la sangre y la brava palabra. Si te equivocas, los Shin-Ya te darán un sueño para juntar los huesos de nuestros muertos. Poeta, ¿qué es el sueño en este poema? ¿Qué función cumple el sueño? ¿Por qué se lo menciona? Claro, yo creo que el sueño es algo muy importante creo que en todas las comunidades, ¿no? Aquí el sueño es como el futuro, es como la esperanza, es como la respuesta hacia el futuro, ¿no? Es como el sueño, es como lo que puede suceder en donde tú puedes encontrar respuestas y no sabes cómo guiarte en, en la vida, en lo actual, en lo que estás enfrentando. Los sueños siempre traen respuestas sobre lo que sigue, sobre lo que vendrá. Entonces los sueños, la interpretación de los sueños es fundamental en las comunidades para orientar la vida misma, pero también la vida de un pueblo. Por eso es que interpretar el sueño, no cualquiera lo hace, porque si lo hiciera cualquier persona, pues cualquier cosa que sueñes, pues ya puedes como volverte a lo mejor loco, ¿no? Que va a haber cataclismos, va a haber tantas cosas, pero, pero eso es muy necesario, una lectura de los sueños, un conocimiento de qué está soñando, sobre todo un comisario jaguar, en este caso, que le dan la responsabilidad de cuidar la palabra, el territorio de su pueblo, ¿no? Quiero recordar que el comisario jaguar tiene que ver con una ritualidad donde al comisario, a partir de varios ritos, se le convierte en un jaguar justo para defender, tener sabiduría, sigilo, para defender su pueblo, ¿no? Entonces es un gobierno jaguar, por decirlo de esa manera, y y en elegirlo lo acompañan todos los abuelos, ¿no? Los guías de la comunidad. No es fácil elegir un comisario, entonces siempre es como se basan en el respeto, en el trabajo comunitario, en la capacidad de resolución de conflictos, el temperamento de quien van a elegir. Y eso ha sido como una forma de hacer política muy distinta a lo que se hace ahora, ¿no? Todas estas formas están siendo desplazadas por la forma de hacer política de los partidos políticos. Entonces, donde hay un sistema de cómo elegir al gobierno, representantes y todo, pero se desplaza entonces todas estas formas que los pueblos venían haciendo durante muchos años y que les ha funcionado y ahora está quedando en el olvido para entrar en esta otra nueva forma donde pareciera que lo único que importa es el dinero, el personaje y no la comunidad. Ujú. Justamente, poeta, en el poema 4 de la pequeña sección titulada Jaguar del Pueblo, eh, la voz poética dice: Reviste con tu cuero a Vicente, serás su sombra, crecerá su nombre en tu rugido, sostendrá el cielo en la cuenca de sus ojos y el bastón de mando como rayo en las tinieblas de Matayuguá. Poeta, ¿qué relación hay entre la poesía y el bastón de mando? ¿Se puede poetizar
alrededor del bastón de mando? Claro, o sea, claro, por supuesto. Yo creo que en todas las ritualidades o todos los sucesos más importantes de una comunidad va a estar presente la poesía. O sea, la poesía va a tener este poder de transformar, de cuidar y de pedir, de sanar en una comunidad. Por eso es que la poesía no es nada más algo que va a estar flotando, sino que la poesía va a ser el aliento mismo de un pueblo. Por eso es que es necesario que a través de este lenguaje poético se pida la lluvia, a través de este lenguaje se expulsen las enfermedades del cuerpo, a través de ese lenguaje se transforme un hombre en un jaguar. Solamente el lenguaje de lo poético puede transformar de esa manera, ¿no? Por eso es que no es que tenga que ver algo, sino que es necesaria para que eso suceda, porque si no existiera esto, no pasaría lo otro. Entonces, el lenguaje poético y todos los artificios que lo acompañan, pues es fundamental en la política, ¿no? En la salud, en el cuidado de la comunidad, en lo espiritual de la comunidad, ¿no? En el poema titulado Vicente II, también continúas insistiendo en esta relación poesía-política, ¿no? El poema dice así: el río burbujeó en secreto en Matayuguá. Los jaguares rugieron un ronco dolor. La gente calabaza pidió a los cerros, le devolvió el eco de sus bastón. Pues, interesante la música. Sí, ahorita pasó una banda tocando, entonces Sí, no te justo, escuché. claro, voy a repetir la lectura, ¿no? Sí, sí. Eh, el río burbujeó el secreto en Matayuguá. Los jaguares rugieron un ronco dolor. La gente calabaza pidió a los cerros les devolviera el eco de tu zarpazo. Hubo quien ofrendó su sangre y pidió a la luna le diera colmillos de venganza. Pareciera que en este poema hay un evento desorganizador del universo, ¿no? Tu poema habla de gente que ofrendó su sangre, un río que burbujeó para pedir que de alguna manera se haga justicia. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué tipo de solicitud de justicia es esta donde participan los ríos, la gente, los jaguares? ¿Por qué todas estas fuerzas piden justicia? ¿La poesía pide justicia? Claro, sí. O sea, como decía hace rato, ¿no? La poesía pide justicia en todo momento, ¿no? O sea, la poesía cuando pides lluvia para que haya milpa, pides justo lo justo, no pides lluvias de más, pides la lluvia necesaria para que la vida se reproduzca, solamente pides lo justo para que se mantenga la vida. Y la poesía es justo para pedir, por ejemplo, cuando se pide a la novia para formar una nueva familia, se pide la esperanza, es la esperanza la que se pide, la que se forma en esos diálogos, ¿no? Y en este caso, cuando hay una desaparición, un asesinato de un líder o de una cabeza de pueblo, de un jaguar del pueblo, por decirlo de esa manera, de un mando, de un bastón de mando, pues lo que se pide justo es lo justo, ¿no? Entonces, a mí me parece que más allá de ese poema, la función de la poesía es siempre va a relatar el acontecer de su tiempo y ese acontecer va a estar relacionada con ese sentimiento de justicia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido para mí la poesía, al menos como yo la he vivido, la poesía yo la siento como una cicatriz como una memoria, ¿no?
como la voz de un tiempo, como esas palabras que se hacen cicatriz en la memoria para recordar y aprender de eso, para no volver a caer en lo que sucedió o para aprender que hay un tiempo que fue marcado por un dolor y es necesario aprender de ese dolor para sanar, ¿no? Entonces, a mí me parece que la poesía es muy necesaria en cuanto a la función de lo justo, ¿no? Del equilibrio de lo justo. Nosotros, para decir justicia, decimos, por ejemplo, Maguman Bani, ¿no? Bani es como un concepto que se puede traducir como emparejamiento. Y se usa mucho cuando alguien va a construir una casa. Siempre se empareja la casa, el terreno para poder construir una casa que tenga una base sólida, ¿no? Que no se mueva, que sea algo muy importante. Entonces tienes que emparejar para poder construir algo sólido, como una casa que te va a permitir habitar el mundo. Y es el lugar donde vas a nombrar y sentir y cuidar tu familia, crecer. La casa es fundamental en el pensamiento, ¿no? Pero antes tienes que emparejar para que puedas construir el habitar. Entonces, por eso es que lo justo tiene que estar presente en ese emparejamiento de las desigualdades, ese emparejamiento de la vida, de las condiciones, para que se pueda construir justo la casa y se pueda habitar de una manera digna la casa de todos, ¿no? Por eso me parece que la poesía es una voz dentro de todas estas exigencias. Ujú. En el poema titulado El primer abogado 2, tu voz dice, en la tarde de tu regreso, todos bebieron, mataron reses, que a reatazos bajaron de las colonias, decían, llegó nuestro hijo, el primer licenciado. Para coronarte no valía el título, sino el apoyo que te daban. Se iba a arreglar el viejo problema de la tierra. Valía la pena tantos muertos que se echaron en las cañadas para retoñar raíces bajo las piedras. Poeta, este poema habla sobre el reclamo de la tierra. Y la pregunta concreta es, ¿de qué manera tu poesía funciona como un reclamo de la tierra? Y esto lo concreto en otra pregunta. ¿Tu obra desarrolla una poética del reclamo de la tierra? Eh, Hay que entender justo que la noción del territorio es una noción muy amplia, ¿no? O sea, que territorio no es un pedazo de tierra, ¿no? Sino que territorio también es un pedazo de memoria, porque la memoria está situada en un espacio, en un tiempo, y ese espacio y tiempo es identidad. Y la lengua que nombra el mundo está situada en un espacio y tiempo donde está presente. Entonces, la noción del territorio va a ser una noción muy amplia que va a tener que ver con la memoria, que va a tener que ver con la identidad, que va a tener que ver con la lengua, que va a tener que ver con esa forma de vivir, de habitar, esa forma de donde está nuestra casa en el mundo, ese lugar donde nombramos al mundo. De hecho, en la lengua mepa, casa significa gugua, donde está sentada mi voz, pero significa que es el lugar donde nuestra cultura fija la memoria y nombra el territorio y al nombrarlo hace conocimiento de ese territorio y es el nacimiento de muchas casas y es el nacimiento de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, ¿no? Y en ese sentido, el territorio es fundamental para, creo yo, para la vida misma. No nada más para la cultura MEPA, sino yo creo que para cualquier persona en el mundo, siempre va a ser necesario la conciencia de ese espacio donde uno crece, donde uno se desarrolla,
y empieza a amar o tener miedo, o donde uno crece, es el hogar donde uno se siente seguro, ¿no? Esa casa de tu madre donde creciste en la infancia, esa casa de tu abuela donde compartes emociones, ese esquina donde te caíste cuando eras niño y tuviste miedo, todos esos lugares que van a ser espacios y tiempos en la memoria, van a ser el territorio que nosotros llevamos donde quiera que vayamos. Y ese territorio es necesario defenderla, es necesario reclamarla, es necesario hacerla presente, porque justo ante el desplazamiento territorial, desplazamiento de la lengua, de lo que somos, justo eso es lo que se nos va quitando, o sea, se nos va quitando esa posibilidad de ser en nuestro espacio, en nuestra memoria, en nuestra identidad y en nuestra casa, que es nuestro territorio, nuestro mundo, tierra. Ahí es donde se nos está desplazando de todo. Y hablando más concretamente de ese problema de la tierra, en las comunidades justo hay muchos problemas de la tierra, ¿no? Muchos problemas de la tierra y que tiene que ver también con ciertas políticas de cómo se concibe el territorio desde los tribunales, ¿no? Cómo se hace la resolución de conflictos de tierra desde afuera y cómo es que la misma comunidad concibe sus límites territoriales, ¿no? Entonces, es difícil entonces cuando hay, digamos, una reglamentación de lo que será el territorio de un municipio en relación a otro municipio. Por eso es que hay muchos conflictos territoriales, muchos son de antaño y muchos se vuelven más fuertes día a día, ¿no? Pero también hay mucho desplazamiento actualmente de muchas comunidades por parte del crimen organizado, de parte de grupos del narco, que justo lo que quitan es este territorio donde los niños aprendieron a jugar, donde los niños, los ojos de agua, donde van a nadar, donde van a cazar pájaros, donde comen. Y por eso es que si alguien ha visto las noticias de Guerrero, los niños de la montaña, de la región de Alcozacán, de Chilapa, se tienen que armar para defender ese pedazo de tierra que no es nada más tierra, es memoria, es identidad, es vida. Por eso es la necesidad de defenderla de esa manera. Ujú. Poeta, yo creo que ya podemos hacer la última pregunta, porque todo lo que nos ha dicho nos ayuda a entender entonces qué es, quién es y qué significa el universo del comisario Jaguar. Para eso voy a leer el poema Comisario Jaguar 2. Un comisario jaguar nos desollará el miedo. De su aliento emergerán montes donde bajarán las nubes a dormir la noche. En garras se medirá la fuerza y cuando lejos lleve nuestra palabra, recordará el sereno sobre las guías de Matayuwa. Poeta, ¿de qué manera la poesía capta, entiende y transmite estos poderes que tiene el comisario Jaguar? Estos poderes de su aliento, pero también de sus garras. En otras palabras, poeta, ¿crees que la poesía es una aliada del comisario Jaguar? Bueno, más que aliada, ¿no? O sea, yo creo que la poesía es el origen del comisario Jaguar. O sea, la poesía es la posibilidad de que el comisario Jaguar sea comisario Jaguar, como decía hace ratito, justo en las ritualidades como de este tipo, la palabra poética, o sea, nosotros llamamos como el amarre de palabras, hace posible que un hombre, un comisario, se transforme en un jaguar, ¿no? Y eso es posible por medio de esta poética del comisario Jaguar. Y en ese sentido, más que sea una aliada, es el origen del comisario Jaguar, pues la poesía. Bueno, poeta, muchas gracias por compartir sus pensamientos, sus ideas.
e invitamos a todos quienes vean estas entrevistas a que lean, exploren y entren en el universo del poeta Hubert Matiwa. Muchas gracias. No, a ti.